Olvidemos por un momento los trajes a la medida, los códigos de honor inquebrantables y el glamour de las películas de Hollywood. La verdadera historia de la organización criminal más famosa y letal del mundo no comenzó en lujosos casinos de Las Vegas ni en los rascacielos de Nueva York. Comenzó en el lodo, con el estómago vacío y a punta de escopeta bajo el sol asfixiante del sur de Italia. Es una historia de supervivencia que mutó en codicia pura, creando un imperio de sangre que logró poner de rodillas a gobiernos enteros. Bienvenidos a Pioneros y Leyendas. Hoy desenterramos los archivos más oscuros de la historia para contarles la verdadera evolución de la Cosa Nostra. Un viaje cronológico sin censura desde sus brutales orígenes campesinos en Sicilia, pasando por su sangrienta expansión transatlántica en América, hasta su inevitable caída y las sombras en las que operan el día de hoy. Antes de adentrarnos en este escalofriante laberinto de traiciones, alianzas y violencia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Subimos contenido histórico de alto nivel constantemente y no querrás perderte ninguno de nuestros documentales. ¿Listos? Comencemos. A lo largo de los años, se han tejido innumerables mitos para ennoblecer los oscuros orígenes de la mafia siciliana. Algunas leyendas hablan de sectas secretas como los Beati Paoli en el siglo XI, o de justicieros surgidos durante la resistencia árabe y las vísperas sicilianas, pero todo esto es una fantasía construida para legitimar sus actividades delictivas bajo un pasado glorioso e idealizado. La verdadera bestia comenzó a tomar forma en el siglo XIX en un paisaje rural dominado por la miseria. En aquella época, la economía de Sicilia dependía de los latifundios, inmensas propiedades agrícolas controladas por una pequeña élite de terratenientes. Mientras esta minoría vivía rodeada de lujos en suntuosos palacios, los campesinos estaban obligados a trabajar la tierra en condiciones de extrema pobreza a cambio de una exigua subsistencia. La historia dio un giro drástico cuando, tras la abolición de los privilegios feudales en 1812, la nobleza local decidió no ensuciarse más las manos y se mudó a las ciudades. Las inmensas tierras quedaron arrendadas a los llamados gabelotti, hombres pertenecientes a la nobleza empobrecida. Estos sujetos no eran emprendedores, sino verdaderos parásitos de la economía agrícola. Aunque no eran dueños de la tierra, controlaban absolutamente todo: el dinero, las semillas, la maquinaria y el ganado. Para proteger su monopolio y defenderse de los bandidos que merodeaban el campo, estos terratenientes se rodearon de sus propios guardias, conocidos como campieri. Oficialmente eran una especie de seguridad privada, pero en la práctica eran matones y delincuentes locales con un talento especial para la violencia. Estos sicarios rurales imponían el orden a punta de escopeta, cobrando rentas por la fuerza con métodos brutales. Eran dueños de la vida y la muerte. Decidían a su antojo quién trabajaba, quién no, e incluso quién podía casarse. Para asegurar la lealtad y mantener cerrada la boca de sus integrantes, estos grupos comenzaron a adoptar los misteriosos rituales de las sectas masónicas de la época. Fue en este caldo de cultivo de opresión y sangre donde se cimentó la famosa omertá, la implacable ley del silencio. El destino de la isla cambió con la expedición liderada por Giuseppe Garibaldi y la posterior unificación que dio paso al nuevo reino de Italia en 1861. Muchos creyeron que llegaría la ley, pero ocurrió exactamente lo contrario. Esta red criminal aprovechó el sistema corrupto y la fragilidad del nuevo Estado centralista para integrarse sin problemas en el orden nacional. El grupo delincuencial no solo sobrevivió, sino que encontró un terreno perfecto para infiltrarse en la política y formar oscuras alianzas con funcionarios. El descaro fue tal que, en 1865, el prefecto de Palermo, Filippo Antonio Gualterio, se vio obligado a enviar un duro informe al gobierno central. En ese preciso momento, quedó registrada para siempre en un documento oficial la palabra que definiría el terror global: la mafia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El territorio europeo atravesaba una época marcada por una profunda turbulencia
que desató una migración masiva de italianos hacia los Estados Unidos. Vivir en la península itálica por aquellos días no era una tarea fácil para las clases trabajadoras. La situación económica era verdaderamente asfixiante, conformando una mezcla explosiva de crisis agrícolas, una industrialización retrasada y un desempleo galopante. Todo este oscuro panorama, aderezado con una fuerte dosis de descontento social, empujó a la población al límite. Esa profunda frustración se convirtió rápidamente en un deseo desesperado de escapar, y así, miles comenzaron a soñar con cruzar el océano para buscar una vida mejor. Miles de sicilianos estaban dejando su isla, pero lamentablemente, entre esa multitud de personas honestas, no faltaban personajes oscuros que aprovecharían el viaje para expandir el terror. Estos criminales hacían sus maletas, pero en la práctica estaban fundando una especie de franquicia del delito en el extranjero. Una vez instalados en Norteamérica, se especializaron en extorsionar a sus propios compatriotas recién llegados, haciéndose notar con una firma macabra y muy particular, una huella de mano en tinta negra que dejaban estampada en las cartas de extorsión. Por esta razón, la prensa y las víctimas comenzaron a llamarlos la Mano Negra, que no era una organización criminal centralizada como tal, sino más bien un despiadado método de extorsión utilizado por delincuentes italianos en Estados Unidos. Este mal se propagó rápidamente, afectando especialmente a las propias comunidades inmigrantes, y pronto, un buen número de estos mafiosos se establecieron en Nueva York, Chicago y otras ciudades estadounidenses. Nombres como Giuseppe Morello y Salvatore D'Aquila fueron solo algunos de los que lograron cumplir su retorcido sueño americano a base de sangre y miedo. Sin embargo, las autoridades no se quedaron mirando mientras este imperio crecía. El detective italoamericano Joe Petrosino, un hombre sumamente valiente y muy respetado dentro del Departamento de Policía de Nueva York, se propuso ponerle un freno definitivo a este intercambio ilegal entre Sicilia y América. En 1909, decidió emprender una misión secreta que resultaría fatal, metiéndose en un lío monumental del que no habría escapatoria. Tras recibir información clasificada sobre un inminente ataque de la mafia en Nueva York, viajó a Italia con el firme propósito de reunir pruebas concretas y desentrañar la identidad de sus cabecillas. Su idea era desmantelar las operaciones delictivas desde adentro, llegando a la raíz misma del problema. Mientras avanzaba por las calles y rincones de Palermo, comenzó a recopilar datos valiosos, pero su presencia no pasó desapercibida para el bajo mundo. Los malhechores locales, advertidos de su misión, orquestaron un plan impecable para eliminarlo. Así, el 12 de abril, tan solo un mes después de haber pisado territorio italiano, Petrosino fue asesinado en una oscura calle de Palermo, alcanzado por las balas de un grupo de sicarios. Mientras América lidiaba con la sangre derramada por la mafia, Italia entraba en una nueva y oscura década. El clima de inestabilidad de la posguerra, sumado a la crisis económica, el desempleo y una inflación galopante, crearon un terreno perfectamente fértil para el descontento absoluto. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial se encontraron luchando por sobrevivir, convirtiéndose en presa fácil de las promesas de orden bajo nacionalismos exacerbados. En medio de este caos, se gestó el Partido Nacional Fascista, dirigido por el carismático y autoritario Benito Mussolini. Mussolini supo explotar magistralmente el clima de miedo al comunismo que se respiraba entre las clases burguesas y agrarias. Estos sectores vieron en el fascismo un baluarte contra la amenaza bolchevique y no dudaron en financiar a sus violentos escuadrones. El fascismo y la Cosa Nostra tenían una relación sumamente complicada. Por un lado, el régimen dictatorial lanzó una represión brutal contra los mafiosos, liderada por el famoso prefecto de hierro, Cesare Mori. Mori se instaló en Palermo en 1925 y se dedicó a limpiar el campo de bandidos utilizando métodos extremadamente duros y cuestionables. Comenzó con acciones espectaculares y terroríficas, como el asedio de Gangi, donde realizó una auténtica demostración de guerra psicológica. No dudó en tomar a mujeres y niños como rehenes para obligar a los criminales a salir de sus escondites, masacrando públicamente a los bandidos para dejar claro quién mandaba ahora. Mori cazó a peces gordos como Vito Cascio Ferro, uno de los jefes supremos,
y a rufianes conocidos como Francesco Cuccia y Calogero Vizzini. Las operaciones fueron tan agresivas que provocaron la asombrosa cifra de 11.000 personas detenidas en sus primeros 3 años de gestión, 5.000 de ellas únicamente en la provincia de Palermo. No obstante, la cruzada de hierro de Mori chocó contra una pared de corrupción cuando comenzó a investigar los estrechos vínculos entre el ANPA y el propio fascismo local. Al acercarse a figuras como el jerarca Alfredo Cucco y el general Antonino Di Giorgio, recibió órdenes directas del mismísimo Mussolini para limitar las investigaciones y cerrar rápidamente los juicios. A la par de la sangrienta represión, algunos líderes mafiosos resultaron ser amigos íntimos de los altos mandos fascistas. Ante esta encrucijada, líderes de peso como Joseph Bonanno y Salvatore Maranzano decidieron hacer las maletas y emigrar a Estados Unidos, mientras que otros se quedaron en Sicilia disfrutando de la protección del régimen. Para la tercera década del siglo pasado, la Cosa Nostra en Sicilia se vio obligada a disminuir sus operaciones, pero la delincuencia no desapareció por completo. En secreto, comenzaron a reorganizarse, manteniendo vivos sus oscuros vínculos políticos y esperando pacientemente el momento perfecto para volver a emerger, mientras sus hermanos en América se preparaban para heredar el imperio criminal más grande jamás visto. Mientras en Europa, el régimen fascista intentaba asfixiar a la mafia, al otro lado del Atlántico, el destino les regalaba una oportunidad inigualable. El 16 de enero de 1919, el gobierno de los Estados Unidos cometió el enorme error de instaurar la prohibición con la ingenua intención de erradicar el consumo de alcohol. Lo que en realidad consiguieron fue abrir de par en par las compuertas del inframundo criminal. La demanda por la bebida no solo no desapareció, sino que se disparó por los cielos, creando el escenario perfecto para que las pandillas de la calle y los políticos corruptos amasaran fortunas inimaginables. Las calles de las ciudades norteamericanas se convirtieron en auténticas zonas de guerra donde decenas de facciones luchaban a muerte por el control territorial del lucrativo contrabando de licores. Las ganancias eran tan monstruosas que rápidamente aplastaron los ingresos que obtenían de crímenes más tradicionales, como la prostitución o la extorsión a los pequeños comercios. Simultáneamente, las constantes oleadas de inmigrantes italianos que huían de la dura represión de Benito Mussolini terminaban hacinados en edificios paupérrimos. Allí, empujados por la miseria y la desesperación, muchos jóvenes encontraron en estos clanes criminales su única alternativa para sobrevivir y escalar en la sociedad. En la ciudad de Nueva York, esta feroz competencia desató un conflicto brutal que pasaría a la historia como la Guerra de Castellammarese. Las facciones rivales, encabezadas por los implacables capos sicilianos Joe Maseria y Salvatore Maranzano, tiñeron las calles de sangre en una lucha encarnizada por la supremacía. La contienda llegó a su fin en 1931 con el violento asesinato de Maseria, lo que le permitió a Maranzano alzarse con la victoria y autoproclamarse como el jefe de todos los jefes del crimen organizado. Sin embargo, su delirio de grandeza y su reinado absoluto duraron apenas 6 meses. A la sombra de este conflicto había emergido una mente maestra, un astuto estratega que entendía que los egos desmedidos solo traían la ruina. Charles Lucky Luciano. Luciano orquestó fríamente la ejecución de Maranzano y ascendió a la cúspide del bajo mundo, pero no con la intención de gobernar como un dictador, sino para revolucionar el sistema por completo. Con una visión puramente empresarial, Luciano abolió el título de líder supremo, comprendiendo que esa corona era una sentencia de muerte que solo alimentaba la envidia y los conflictos interminables. En su lugar, dividió el inmenso imperio neoyorquino en 5 familias completamente autónomas, pero con la obligación estricta de cooperar entre sí. Para garantizar la paz y mantener el equilibrio financiero, instituyó la llamada Comisión, un poderoso consejo directivo encargado de resolver disputas internas, repartir las zonas de influencia y tomar decisiones colectivas. Este monumental cambio estructural puso fin a décadas de matanzas
y cimentó de forma definitiva las bases de la mafia moderna en Estados Unidos, inaugurando una era de prosperidad incalculable para el AMPA italoamericana. Cuando la prohibición del alcohol finalmente se levantó en 1933, esta maquinaria ya era imparable. Se adaptaron velozmente a los nuevos tiempos, diversificando sus operaciones hacia el control de los sindicatos laborales, el tráfico de drogas, la usura y las apuestas ilegales. A diferencia de los viejos y conservadores capos sicilianos que despreciaban a cualquiera que no fuera de su tierra, Luciano y su grupo de líderes modernos eran mentes mucho más pragmáticas. Entendieron que el dinero no tenía nacionalidad y decidieron romper las antiguas reglas de sangre para formar alianzas de hierro con gánsteres de otras etnias, particularmente con socios judíos de enorme astucia, a quienes consideraban amigos de absoluta confianza. El más destacado de ellos fue el legendario Meyer Lansky. Gracias a esta red de colaboración transnacional, aprovecharon la cercanía de sus socios ilícitos con el gobierno de Fulgencio Batista para tejer una inmensa telaraña de poder en la floreciente industria de los casinos en Cuba. Con el paso del tiempo, y utilizando como fachada los fondos de pensiones de los sindicatos que controlaban, también vieron una oportunidad dorada en la recién legalizada industria del juego en Las Vegas, invirtiendo grandes cantidades de dinero desde los años 40. Pero el capítulo más asombroso y controvertido de esta época ocurrió en medio de la inmensa devastación de la Segunda Guerra Mundial. Existe una teoría muy sólida que asegura que el propio gobierno de los Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia militar, se vio en la necesidad de hacer un trato con los altos mandos de la Cosa Nostra siciliana, representados por Calogero Vizzini y Giuseppe Genco Russo. El intermediario de esta operación no habría sido otro que Lucky Luciano, quien cumplía una larga condena en una prisión estadounidense desde 1936. Luciano habría utilizado su inmensa influencia sobre las redes del crimen organizado en su tierra natal para ayudar a la inteligencia americana a facilitar la logística y asegurar el éxito del inminente desembarco aliado en las costas de Sicilia en julio de 1943. Las verdaderas intenciones detrás de este oscuro pacto aún permanecen envueltas en el silencio institucional y en documentos clasificados. Sin embargo, el resultado de esta colaboración fue contundente. En agradecimiento por sus servicios, el gobierno militar aliado nombró a prominentes figuras mafiosas como alcaldes de sus respectivos municipios. El mismísimo Calogero Vizzini recibió poderes casi absolutos sobre su pueblo, Villalba, y fue galardonado con el título honorífico de coronel del ejército de los Estados Unidos. Irónicamente, el mismo monstruo delictivo que el fascismo había estado a punto de exterminar fue devuelto al poder por los libertadores, logrando que la mafia siciliana renaciera de las cenizas siendo mucho más poderosa y letal que nunca. Terminada la guerra, Sicilia se transformó en un campo de batalla diferente, marcado por los levantamientos de campesinos que ocuparon las tierras de los grandes latifundios gracias a nuevas leyes laborales. Los terratenientes no se quedaron quietos y respondieron con atrocidades como la masacre de Portella de la Ginestra en 1947, ejecutada por el bandido Salvatore Giuliano al servicio de la mafia. Sin embargo, la organización pronto consideró a Giuliano desechable y fue asesinado en 1950, marcando el fin definitivo del bandidaje rural. Con la reforma agraria de ese mismo año y el despegue económico de Italia, el viejo modelo feudal quedó obsoleto y miles migraron hacia el norte. La Cosa Nostra fijó su atención en las ciudades, donde la especulación inmobiliaria, el contrabando de cigarrillos y, sobre todo, el tráfico de heroína hacia los Estados Unidos se convirtieron en sus nuevos negocios. Siguiendo el consejo de sus homólogos en América, los jefes sicilianos intentaron crear en 1957 una comisión para mantener la paz entre las familias, pero la avaricia lo arruinó todo. Un cargamento de heroína enviado desde Egipto hacia los Estados Unidos no llegó con la cantidad acordada, desatando la primera guerra de la mafia entre las poderosas facciones de los hermanos La Barbera y Salvatore Greco. El conflicto transformó a Palermo en un polvorín, alcanzando su punto más crítico con la masacre de Siaculi en 1963, donde un coche bomba destrozó a 7 policías. La intensa persecución gubernamental que siguió obligó a muchos capos a huir al extranjero, expandiendo sus operaciones hacia países como España y Alemania. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el imperio italoamericano comenzaba a mostrar sus primeras grietas. En 1951,
el Senado estadounidense expuso públicamente la existencia de esta red criminal. 6 años después, el inframundo se sacudió con el brutal asesinato del temido jefe Albert Anastasia en una barbería de Nueva York, un evento que reconfiguró el poder interno. Ese mismo año, una histórica cumbre de capos en Apalachín fue desmantelada por la policía, obligando al FBI a reconocer finalmente la amenaza que representaban estas organizaciones. El golpe más devastador ocurrió cuando Joseph Valachi rompió el código de silencio, detallando ante las autoridades la estructura interna y los secretos más oscuros de las familias. A pesar de esto, líderes como Carlo Gambino operaban con extrema cautela para mantener el control del narcotráfico, los sindicatos y las apuestas, mientras el legendario creador de este sistema, Lucky Luciano, fallecía de un infarto en Nápoles a los 64 años. De regreso en Italia, la sangre no dejaba de correr. La masacre de Viale Lazio, en 1969, cerró el sangriento capítulo de la Primera Guerra de la Mafia, pero abrió la puerta a algo mucho peor. Este violento ajuste de cuentas consolidó el imparable ascenso de una nueva y despiadada facción que pronto sembraría el terror absoluto: los Corleonesi. A principios de los años 70, los grupos criminales sicilianos decidieron que era momento de expandir sus conexiones y forjaron alianzas estratégicas con las organizaciones de contrabando napolitanas. El propósito principal de este movimiento era aplastar a la competencia que provenía de Marsella y dominar por completo el inmenso mercado del tráfico de cigarrillos y la heroína originaria de Europa del Este. Fruto de esta colaboración, a los miembros de la camorra en Campania se les otorgó el privilegio de ser admitidos en las filas de la Cosa Nostra. Con el paso del tiempo, la estructura volvió a cambiar y en 1974 se estableció una nueva comisión bajo el mando de Gaetano Badalamenti, acompañado por figuras clave como Stefano Bontate y Luciano Leccio. No obstante, detrás de Leccio se ocultaba el verdadero poder. Salvatore Riina, conocido en el inframundo como la Bestia, quien manipulaba los hilos mientras su jefe evadía la justicia. Un año después, para evitar que el ala de los Corleonesi acaparara todo el control, se formó una comisión regional ideada por Giuseppe Calderone, integrando a representantes de todas las provincias de la isla. El volumen de dinero que producía el tráfico internacional de heroína transformó a la mafia en un imperio orientado a los grandes negocios financieros. Los criminales sicilianos habían aprendido de sus rivales marselleses cómo manufacturar la droga en proporciones industriales. Sus operaciones eran tan masivas que lograron ingresar alrededor de $300 millones anuales exclusivamente en el mercado de Estados Unidos. Al utilizar franquicias de pizzerías como frentes de lavado y distribución, los medios estadounidenses bautizaron esta inmensa telaraña de narcotráfico como la célebre Pizza Connection. Embriagados por las ganancias ilimitadas, líderes financieros como Salvatore Inzerillo y el mismo Badalamenti cruzaron una línea que resultaría fatal. Intentaron dejar por fuera de los beneficios a los letales Corleonesi. Ante esta afrenta, la Bestia, Riina respondió de la única manera que conocía, moviendo piezas estratégicas que detonaron una guerra sin cuartel. Esta brutal escalada de violencia desencadenó la Segunda Guerra de la Mafia, un periodo mucho más destructivo que el anterior y que sumió a Italia en un abismo de terror. La organización comenzó a cazar a figuras del Estado. En 1980, los sicarios ejecutaron al presidente de la región siciliana, Piersanti Mattarella, al capitán Emanuele Basile y al fiscal Gaetano Costa, seguidos en el 82 por el asesinato del diputado Pío Latorre. El saldo de esta época, bautizada lúgubremente como La Matanza, fue aterrador. En casi 3 años de masacre continua, perdieron la vida 600 personas, sumadas a cientos de hombres desaparecidos que, con gran probabilidad, fueron disueltos en ácido para no dejar rastro alguno, o arrojados al mar. En medio de este exterminio sistemático, uno de los pocos integrantes que logró salir con vida fue Tommaso Buscetta.
Los esbirros de Riina habían cobrado venganza asesinando brutalmente a 2 hijos de Buscetta, a un hermano, a un sobrino y a un cuñado. Tras ser capturado en territorio brasileño, Buscetta tomó una decisión que cambiaría la historia de la lucha antimafia: romper para siempre el sagrado código del silencio. Contactó al magistrado Giovanni Falcone, una figura central del naciente pool antimafia instaurado por Antonino Caponnetto, y comenzó a desgranar cada secreto de la organización criminal. Apoyado por otros desertores valiosos como Salvatore Contorno, el testimonio de Buscetta facilitó más de 300 capturas durante la famosa noche de San Michele en septiembre del 84. Entre los arrestados desfilaron tanto capos como políticos corruptos, entre ellos Vito Ciancimino. El golpe a la estructura criminal dio paso al histórico Maxi Juicio de 1986, una empresa judicial de proporciones tan épicas que obligó a construir una sala con características de búnker para acomodar a la avalancha de criminales enjuiciados. Para enero de 1992, la Corte Suprema de Italia dictó sentencia definitiva, confirmando las cadenas perpetuas contra la bestia Riina y su sanguinario círculo de poder. La respuesta de los Corleonesi fue una venganza despiadada y sin precedentes. El 12 de marzo de 1992 cobraron la vida del diputado europeo Salvo Lima. Inmediatamente después, apuntaron toda su maquinaria terrorista hacia los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, a quienes consideraban los arquitectos de su caída. El 23 de mayo, bajo un tramo de la autopista en Capaci, un artefacto explosivo detonó con una fuerza infernal, haciendo volar por los aires el vehículo de Falcone, matándolo en el acto junto a su esposa, Francesca Morvillo, y sus agentes de seguridad. Apenas unas semanas después, el 19 de julio, la oscuridad volvió a apoderarse del país cuando un coche bomba estacionado debajo de la casa materna de Borsellino en Vía D'Amelio estalló, llevándose la vida del juez y de sus escoltas. Estas atroces masacres conmovieron profundamente a la sociedad civil y a la opinión pública, encendiendo una llama de furia que obligaría a las autoridades a tomar medidas extremas contra el corazón de la Cosa Nostra. Las masacres de Falcone y Borsellino colmaron la paciencia de toda Italia y encendieron la furia de una sociedad que ya no estaba dispuesta a vivir de rodillas. Ante la inmensa presión pública, el gobierno de Giuliano Amato decidió que era el momento de aplastar al monstruo. Se endurecieron drásticamente las penas de prisión y los capos fueron trasladados en masa hacia cárceles de máxima seguridad en las remotas islas de Asinara y Linosa, con el único fin de aislar al liderazgo y cortar de raíz cualquier orden de asesinato enviada desde las celdas. Además, el Estado militarizó Sicilia mediante la operación Vísperas Sicilianas, la cual se mantuvo implacable hasta 1998. Acorralados y sin escapatoria, cientos de criminales decidieron que era mejor cooperar con la justicia que morir en el encierro. El golpe de gracia llegó el 15 de enero de 1993, cuando el intocable jefe supremo, Totò Riina, fue finalmente arrestado por las autoridades, con las manos manchadas por la sangre de jueces, fiscales, policías e incluso mafiosos rivales. Riina jamás mostró una sola gota de arrepentimiento, negándose sistemáticamente a confesar o a colaborar. Frente a los tribunales, escupió su cinismo afirmando que no le importaban 1000 años de condena, que él vivía en la luna y no tenía por qué rendirle cuentas absolutamente a nadie. Con la bestia tras las rejas, el ala militar de la organización quedó en manos de lugartenientes sanguinarios como Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca y Matteo Messina Denaro. En un acto de total desesperación por doblegar al Estado, estos hombres lanzaron una ofensiva terrorista nunca antes vista en la península, haciendo estallar coches bomba en lugares emblemáticos como Roma, Milán y la histórica Galería de los Uffizi en Florencia. Pero el Estado no retrocedió un solo centímetro, uno tras otro. Los cabecillas de esta campaña de terror fueron cazados sin tregua. El mando supremo pasó entonces al escurridizo Bernardo Provenzano, quien entendió que la guerra frontal era un suicidio y decidió cambiar las explosiones por una estrategia de camuflaje. Provenzano sumergió a la mafia en las sombras, alejándose de la violencia callejera para enfocarse en negocios de guante blanco como la infiltración en compras públicas y la salud privada. Su reinado silencioso duró 43 años como prófugo.
hasta que fue acorralado y capturado en un humilde refugio de Corleone en el año 2006. Tras su caída, todo intento de resurrección fue aplastado. La policía detuvo a sus sucesores inmediatos, Salvatore y Sandro Lo Piccolo, en 2007. Bloqueó el intento de la exiliada familia Incerillo por reactivar las rutas de narcotráfico en 2008 y frustró la misión de Sétimo Mineo por restaurar la cúpula directiva en 2018. El último gran fantasma de la época de las masacres, Matteo Messina Denaro, cayó finalmente en el año 2023, tras 30 años de intensa cacería. De forma paralela, el gigantesco imperio que alguna vez dominó los Estados Unidos también se hizo pedazos. Gracias a leyes federales implacables, diseñadas para desmantelar organizaciones enteras, más de 1000 altos jerarcas estadounidenses fueron procesados a lo largo de 2 décadas. La estocada final al mítico Código de Silencio en América la dio Salvatore Sammy Gravano, un alto mando de la familia Gambino que decidió testificar para hundir al célebre John Gotti, desatando un efecto dominó de informantes que vació por completo las filas del crimen organizado en Nueva York. Hoy en día, la situación de este histórico sindicato criminal es una mezcla patética de decadencia y desesperación. En Sicilia, la Cosa Nostra intenta resurgir de sus propias cenizas, pero son golpeados constantemente por imparables operativos policiales que les impiden recuperar el inmenso poder político e influencia de antaño. En Estados Unidos, las míticas 5 familias criminales de la Gran Manzana son apenas un pálido recuerdo de lo que fueron en su época dorada. Extremadamente vigilados y diezmados, su influencia es tan precaria que han llegado al extremo de subcontratar el trabajo sucio a bandas de motociclistas para evitar la lupa del FBI. Liderados por hombres como Michael Mancuso, Liborio Bellomo o Vittorio Amuso, quienes gobiernan escondidos en las sombras o destinados a morir dentro de una celda, la mafia moderna sobrevive a duras penas como el eco lejano de una era monstruosa. Nacieron de la miseria extrema, mutaron hasta convertirse en una maquinaria de muerte internacional y terminaron asfixiados por su propia y desmedida avaricia. Si te ha parecido fascinante esta brutal historia sobre el origen y la caída de la Cosa Nostra, entonces estoy seguro de que no querrás perderte nuestro siguiente capítulo. Es momento de conocer a fondo a los verdaderos asesinos de la mafia, las mentes criminales y despiadadas que fueron los ejecutores en toda la extensión de la palabra. Haz clic en el video que aparece justo ahora en pantalla y descubre con nosotros sus escalofriantes historias.